Bueno, un saludo muy grande a todos los que están del otro lado. Ya estuvimos charlando con los presentes, pero esperando algunas conexiones, así que aprovechamos ahora para poder saludarlos, darle la bienvenida a ustedes que participan a la distancia o en diferido, ¿no? Capaz que están cerquita, pero en otro momento. Hoy vamos a compartir un pedacito de la Biblia muy lindo, que recién estaba leyendo y que me inspiraba, ¿no? A mí siempre me gustaron las herramientas. No siempre, estoy hablando del cohete ahí. Pero yo veía al papá de un amigo que arreglaba todo. El tipo, vos ibas, arreglaba las cuestiones eléctricas, ponía un azulejo, acomodaba un mueble, ¿no? Y me encantaba eso. ¿A ustedes les gustan las personas que son útiles o no? Igualmente una vez escuché un comentario que había comentado, un comentario que no lo escuché yo. O sea, vamos a contar algo de lo que escuché de lo que escuchó otro. Comentario de una chica que la mamá le recomendaba: no te pongas de novia con ese, porque si sabe arreglar todo nunca te va a comprar nada nuevo, le decía, el consejo de la mamá. Así que bueno, viste como que puede ser una ventaja o una desventaja, no sabemos qué, dependiendo de cómo lo miremos. Pero así una vez una mamá le recomendaba a su hija. A mí me gusta arreglar todo. Si puedo, arreglo. Si puedo, lo arreglo, intento. O lo rompo, ¿no? ¿Viste? Porque yo tengo un amigo el otro día venir y me dice, terminó de armar algo y vino la mano con 3 tornillos. Dice, ¿me sobró esto? Y cuando voy a decir, lo prendo y se me desarma enseguida, porque claro, te faltaron cosas. Pero las herramientas suelen ser muy útiles, ¿no? Yo que iba a la escuela técnica, tenía el profesor que tenía apellido Lápiz. Era buenísimo ser un profesor y tener apellido de Lápiz, no estoy mintiendo, el profesor Alfonso Lápiz, y nos decía que las herramientas reemplazan el trabajo del hombre, ¿no? ¿Sí? O lo potencian, ¿sí? Porque yo tengo una herramienta manual, después tengo las herramientas automáticas, ¿no? Entonces, las herramientas son muy útiles, ¿no es cierto? Muy útiles para lo que hagamos, ¿sí? Ya sea desde hacer un pozo en la tierra, no sé si han hecho alguna vez un pozo con la mano, cómo le quedan las uñas negras, entre algún tajito que les pueda venir, o agarrar con una pala, nada que ver, una facilidad. Pero bueno, y ni que hablar una pala mecánica, tenés que mover una palanca así, haces un cráter. Claro, entonces eso es lo que va haciendo. Y Dios a nosotros, ¿qué nos da? Ahora me decía una pala, y ¿para qué hablé? No. Herramientas, claro, ya esperaba que alguno, estaba mirando a Roberto y dije, acá Roberto me tira una pala, y digo, no, herramientas, ¿sí? Dios nos da herramientas. ¿Para qué? Para poder solucionar las cosas que vamos viviendo, ¿o no? Aquellos problemas que a veces van a ser problemas físicos, que podemos notar un problema físico, puntual, gráfico, ¿no? Otras veces van a ser problemas espirituales y que no los vamos a ver, que es más difícil a veces de detectarlos, de diagnosticarlos, de decir, mira, ando con un problema espiritual, ¿no? ¿Viste? Como decir, ¿cómo te das cuenta? Es más difícil. Pero me encanta esta palabra que vamos a leer. ¿Por qué digo palabra? Porque nosotros los cristianos reconocemos que en la Biblia está la palabra de Dios, ¿sí? Que Él nos habla a través de esto. Dice, esto está en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 al 15. El poder divino nos ha otorgado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó con su propia gloria y mérito. Con ellas nos ha otorgado las promesas más grandes y valiosas, para que por ellas participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción que habita en el mundo a causa de los malos deseos. Así, no ahorren esfuerzos por añadir a su fe la virtud. A la virtud, el conocimiento. Al conocimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la piedad. A la piedad, el afecto fraterno. Al afecto fraterno, el amor. Si ustedes poseen esos dones en abundancia, no permanecerán inactivos
ni estériles, para conocer a nuestro Señor Jesucristo, y que no los posee, está ciego y va a tientas, olvidando de que lo han purificado de sus viejos pecados. Por tanto, hermanos, esfuércense por asegurar su vocación y elección. Si obran así, no tropezarán nunca, y además se les abrirá generosamente la entrada en el reino perpetuo del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque las saben y están firmes en la verdad poseída. Y mientras vivo en esta morada, juzgo oportuno mantenerlos despiertos con mis llamados, porque sé que pronto dejaré esta morada, como me ha informado nuestro Señor Jesucristo, y me esforzaré para que después de mi partida ustedes se acuerden siempre de estas cosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me pareció muy interesante, muy linda también, muy linda. San Pedro para los amigos, arranca diciendo de que Dios nos ha otorgado todo lo que necesitamos para esta vida, ¿no? ¿No arranca diciendo eso? ¿Sí? Para la vida, sí, y la piedad. O sea que cuando yo estoy en contacto con Dios, todo en mi vida puede ser solucionable. Un vecino me decía siempre de chiquito, no, todo tiene solución menos la muerte, Fabricio, me decía, ¿sí? Entonces, claro, yo cuando empecé a ir a la iglesia, me hablaban de algo que es la vida eterna, ¿sí? Que es algo que varias veces lo charlamos, pero vamos a hablar un poquito igual, un pequeño hincapié. Todas las religiones a lo largo de la humanidad han querido dar una respuesta a qué pasa después de la muerte, ¿sí? Todas las religiones. En algún punto, desde que cualquiera que ustedes puedan estudiar, ¿no? El egipcio que se hacía la pirámide, que se ponía todos los tesoros porque tenía que llevarse todo, ¿sí? ¿No es cierto? Después, los griegos que lo veían de otra forma, los romanos que lo veían de otra forma, los celtas y cada uno. Los judíos tuvieron la experiencia de ir ellos decían como al seno de Abraham, ¿no? A la panza de Abraham como padre de la fe, ¿sí? Nosotros los cristianos experimentamos con la fe en Jesús la vida eterna, ¿sí? Y hemos tenido hasta ahora, particularmente, algo que la respalda a esa idea de vida eterna. Porque esto es muy jodido, porque estamos hablando de algo que no vemos. Algo que para lo que Jesús fue muy claro, dijo, felices ustedes los que creen sin haber visto. ¿No es cierto? Él dice que Él venció a la muerte y que Él promete vida en abundancia acá y después vida eterna, ¿sí? Entonces, hay algo puntual que es lo que lo respalda. Y es la experiencia que nosotros tenemos en nuestra oración de que Dios está vivo. Cuando yo experimento que el primero de todos, Jesús, en vencer la muerte, está vivo y viene y se me acerca, me toca, me dice lo que me está pasando y me quiere sanar, yo ya estoy experimentando una validez de esta idea de promesa de vida eterna, ¿sí? Pero eso es una experiencia totalmente espiritual. Por eso San Pablo, cuando hablaba y predicaba, particularmente a los griegos, que son famosos en su época por ser los perseguidores de la sabiduría, ¿no? Les parecía una locura. Les pareció una locura. Cuando él les plantea a los griegos, che, mira, pasa esto, que venía todo muy lindo, porque vieron que a los griegos les encantaban las historias de los dioses, que estaba Zeus, que estaba este, que hacía esto, que hacía lo otro. Y él les empezó a hablar, ¿no? Así, encarando por ese lado, hasta que en un momento le dice, bueno, no, y Jesús resucitó, y le dijeron a San Pablo, bueno, otro día charlamos. ¿Por qué? Porque les parecía una locura. Entonces, para nosotros puede ser una locura, pero como dice San Pablo, dice, el Evangelio es una locura y un obstáculo para aquellos que no quieren creer en Dios. Yo en un momento cuando la pensaba a esto que íbamos a charlar, porque dije, yo voy a ir a decirle a la gente, tomá, acá está la caja de herramientas espirituales, arreglate la vida, ¿viste? Una cosa así. Y yo siempre estuve en contra de la idea de algunos predicadores que te tiran
al cristiano como un superhombre, ¿viste? Que te tiran ahí como vos tenés que ser exitoso y avanzar, y no hay nada que te venga a deprimir, a hacer mal. El cristiano es un ser humano normal, ¿sí? Pero que en algún punto se vuelve diferente cuando experimenta la esperanza de Dios. Que aún con esta caja de herramientas espirituales que estamos hablando, que Dios nos brinda, que nos dice que nos brinda todo lo que necesitamos para vivir, aún en las peores circunstancias, cuando nos enfrentemos con aquello último para lo cual no tendríamos herramienta, Dios nos invita a tener fe en la vida eterna. O sea, tratamos de que el círculo cierre, ¿no? Y que Dios contenga toda nuestra vida. Pero como vuelvo a insistir, en algún punto esta manera de hablar puede ser un consuelo de tontos para algunos o una locura. Y no les extrañe que ustedes mismos lo experimenten. Porque es muy fácil hablar de Dios en situaciones normales, en las que no tengo un problema o todos los problemas que tengo son fáciles de arreglar o las que no me estoy muriendo, ¿no? Porque en nuestro lecho de muerte de cada uno de nosotros, que calculo que en la mayoría no voy a estar presente, ojalá se acuerden de estas palabras. Y ojalá yo me acuerde de la palabra que dije, ¿no? Porque ¿cuáles son los primeros oídos que están cerca de la boca del predicador? Los propios del predicador, ¿eh? Los oídos más cerquitas que tengo son estos. Después vienen los de ustedes, ¿sí? Entonces hay que estar en ese momento y pelear la fe, ¿sí? Porque la fe es como, viste, en la expresión futbolera de en la cancha se ve el que juega bien, ¿no? A lo mismo nos pasa en la fe. Entonces, ¿podemos experimentar esto? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos testimonio de hace 2000 años de cristianismo, ¿sí? Y tenemos testimonio de más tiempo de judaísmo, ¿sí? Que venimos hablando y que como hay una parte de la Biblia, una frase que a mí siempre me encantó, que decía, los que confían en Él no quedan confundidos. Es una parte de una frase de la Biblia que siempre me alentó, porque uno a veces tiene la tentación de largar todo cuando se pone negra la cosa, ¿no? Cuando se nos viene la tormenta queremos largar todo, bajarnos del barco con el salvavidas, salir a la orilla, a estar seguros más que seguir embarcados en esto. Entonces nos pasa, y les va a pasar más de una vez, o más de una vez en un día también, ¿no? Es una locura a veces cuando viene la persecución. Entonces es muy lindo cómo arranca Pedro diciendo que tenemos todo lo que necesitamos para esta vida y la piedad también, ¿no? Para la cuestión espiritual y para la cuestión propia de lo cotidiano, ¿sí? Él nos plantea también de que tenemos promesas, que las promesas son las que nos alientan, ¿sí? Particularmente tenemos las promesas de esas cosas que Dios va a dar a todos. Y después hay promesas que son individuales, que tienen que ver con el llamado que cada uno tenga de parte de Dios, ¿no es cierto? Y también va a haber invitaciones que son para todos, ¿sí? Jesús dijo, vayan y anuncien la buena noticia. No dijo, che, algunos de ustedes vayan y si les parece bien anuncien, ¿no? No, él dijo, vayan y anuncien, ¿sí? Y va a pasar esto, va a pasar lo otro, los enfermos se van a sanar, los muertos van a resucitar, dice, los demonios van a salir. Y lo expresa con amor y con poder. Entonces, también nos habla, ¿sí? Pedro, de escapar, ¿sí? De escapar de la corrupción que habita en el mundo, dice. Todos nosotros venimos con nuestro cuerpo, nuestra tendencia interior a meter la pata, ¿sí? Hay una tendencia que nos lleva, que nos domina, que viene por dentro, ¿sí? Que nos marca. No significa que Dios haya hecho algo malo, pero sí que hay algo que nos empuja a veces a no hacer, quizás, cosas que nos hagan bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo y estamos totalmente inundados por los deseos que el mundo nos va brindando, ¿sí? Estamos totalmente nosotros invadidos y estimulados por un montón de cosas que hacen que nosotros querramos a veces un desenfreno, ¿no? De cosas nuevas, de cosas mejores, ¿sí? De situaciones que en teoría son mejores que las que vivimos.
Pero también Pedro nos dice que no ahorremos esfuerzos en añadir, esta parte es muy lindo, en añadir a su fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el afecto fraterno, al afecto fraterno el amor. Y él lo que plantea es que si vos tenés todo esto, no vas a permanecer inactivo, ¿sí? A mí, particularmente, en una época de mi vida me preocupaba la idea de ser como algo que esté sin dar fruto de nada, ¿sí? Como que viste que vivís porque estás respirando y estás en automático, viste que nadie, bueno, dejo de respirar, así no, te tenés que suicidar, pero si no, no podés apagarte. Sí, bueno, entonces todos respiramos y nos prendieron un día y vamos arrancando y está bien, puede venir alguna enfermedad o algo, pero si no, estamos hasta el último momento, vamos en automático, ¿no? Respirando, viviendo. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Sí? ¿Puedo ser una persona que no le importe nada o no? ¿Sí? Y entró en mí la idea de no ser un estéril, ¿sí? Y no me refería a la cuestión de si puedo procrear o no, más allá de que pude bastante, ¿no? Tengo muchos hijos para los que no me conocen, pero de ser un estéril, ¿no? De que mi vida sea una vida que pienso en mí nada más, o puedo de repente romper un poco mi esquema y salir, ¿sí? Hay mucha gente que lo hace, realmente vemos en la historia de la humanidad un montón de casos de gente que lo hace por iniciativa propia, quizás por un amor a la humanidad que los mueve. Hay gente que lo hace por intereses, yo qué sé, políticos, otros no. Y hay algunos que lo hacemos porque sentimos que Dios nos pide que hagamos algo. ¿Por qué? Porque la fe arranca, ¿no? Conmigo, con vos, que vos de repente fuiste y tuviste una experiencia espiritual y sentiste que te hizo bien, ¿no es cierto? ¿No les pasó? ¿Les pasa o no les pasa? ¿Hay alguien que venga hoy por primera vez y que nunca ha llegado a un lugar así como este, a una iglesia así? Bueno, capaz que hoy experimentes algo que te va a gustar, seguramente, y vas a ver que está bueno y que obviamente lo vas a querer contar. ¿Viste cuando probaste ese chocolate que está fantástico, un helado que no sabes lo que es la heladería? Yo he escuchado discusiones por qué olía la mejor heladería. No, esa no, la otra porque tiene el chocolate que viene con dulce de leche, con pasa de uva. Y vos decís, qué asco. A mí me gustaba el otro. Claro. ¿Entendés? Y vos decís, bueno, pero esto lo vas a querer contar, ¿sí? Lo vas a querer contar, por lo menos al principio, porque todos al principio estamos como enamorados, ¿sí? Después a veces nos enfriamos y nos reenamoramos, y nos enfriamos y nos reenamoramos. Y la fe es una relación de amor con Dios, ¿sí? Que uno a veces la tiene como, ay, sí, estamos hace 14 años casados con Dios, y no pasa nada, no. Y hay momentos en que vas a vivir una luna de miel espiritual, en lo cual vos vas a orar y sentís que Dios te envuelve, y te sentís Santa Patricia, San Ramón, lo que te toque, ¿no? San Jorgito de Rosario, patrono de los solteros, por ahora. Bueno, no me hagan ir, por favor. Entonces, en eso que yo me encuentro, que llevo, que mi vida se puede inundar de esas cosas, voy a poder salir, ¿sí? Una vez yo hice una canción, yo cantaba en una banda que era bastante rockera en una época, y una canción llamada Eclipse, y tuvimos una experiencia que para mí fue un sueño. Le salíamos a hablar a las prostitutas y a los travestis en un tiempo, ahora no lo estamos haciendo, y le hablamos en la calle de Jesús. Y para mí fue un desafío y una cosa muy linda que siempre quise hacer, y lo pudimos hacer, ¿sí? Y en una canción que hice, que ahora estoy complicado, tengo una laguna mental, espérenme, denme un segundo, porque era la canción Eclipse, que hablaba de que por momentos nuestro día puede arrancar muy lindo y por momentos el mismo día puede parecer una noche oscura, ¿no? Entonces por eso la canción se llamaba Eclipse, porque arrancaba todo bien y de repente había problemas y vos decís, ¿qué pasó? ¿No viste cuando en el eclipse está el sol y te lo tapa la luna de repente? En nuestra vida nos puede pasar. No recuerdo, tendría que cantar toda la canción para que arranque, pero la canción decía, tan oscura se hizo la tarde,
tan real pareció la noche y esta herida que arde. Yo estoy aquí pidiendo permiso para vivir, luchando para sobrevivir a los errores que impiden sonreír. Un rayo de tu luz y el recuerdo de lo vacía que quedó tu cruz me hace cruzar el puente y no quedarme tan inerte pensando solo en mí. Bueno, y ahí las guitarras eran un poco más violentas y yo me tiraba arriba a la gente. Me encantaba. Pero bueno, esa parte, ¿no? No estar tan inerte pensando solo en mí. Cuando yo me animo a salir de mí, creo que la vida nuestra florece como los arbolitos en primavera. Así. Y nos llenamos de cosas que Dios quiere. Nos llenamos de cosas que Dios quiere. ¿Sí? Porque vos vas a hermosearte, perdónenme si el término es bastante malo, pero te vas a poner hermoso cuando dejes de pensarte todo el tiempo. Y cuando salís, porque por eso, particularmente la fe que nosotros tenemos nos invita a eso. No tengo ni idea de lo que te pide el budismo, les soy sincero, pero capaz que es más fácil. Acá Jesús te invita a eso, ¿no? Porque Jesús habló siempre de resurrección. Y es imposible resucitar si no te morís, ¿o no? Y no estoy hablando puntualmente de que te tengas que morir y que vayamos a tu velorio. Estoy hablando de que las cosas que a mí me gustan, que yo quiero, no, y yo no quiero largar esto, y yo no quiero largar esto. No, yo no puedo dejar de tomar, no, yo no puedo dejar de drogarme, no, yo no puedo dejar de engañar a mi esposo, no puedo dejar de engañar a mi esposa, o no puedo tener menos de 3 novias, no puedo tener. Viste que yo tenía un primo que tenía como 3. No, y se reía y decía, no, te juro. Tenía uno, espero que no lo mire acá nadie, este video, tenía uno en San Lorenzo, uno en Rosario, tenía mi primo. Entonces iba a visitar a una, después se tomaba el colectivo y iba a visitar a la otra. Terrible. Pero nos pasa. Hoy las chicas también, antes era más, pero hoy las chicas está más normal también de que tengan así como varias puntas, ¿no? Pasa, pero no quiero dejar esto. Pero está bien, ¿a qué voy? ¿Por qué tengo que dejar? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? En la iglesia uno piensa, no voy a la iglesia porque no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. No, si voy no puedo, no, tengo que dejar de hacer estas cosas. Lo que yo tengo que particularmente lograr, y que es lo que particularmente Satanás no va a querer que vos logres, es que te encuentres con Dios. Vamos a partir de ahí. Una vez que yo me encuentro con Dios, ahí yo voy a descubrir algo que me va a devolar la cabeza, el corazón y el espíritu, algo que me va a sorprender. Entonces ahí pasa lo que Jesús dice. Jesús dice en un momento, el reino de los cielos se parece a... Él siempre daba ejemplitos, así que es un genio. Y dice, a una persona, esta ya la conté un montón de veces porque es una de las pocas que me acuerdo y porque es la que más me gusta. A una persona que en un campo encuentra un tesoro, ¿sí? Hizo un pocito en el campo, encontró un tesoro. ¿Qué hizo esta persona? Encontró un tesoro, ¿no? Lo vuelve a tapar, ¿sí? Lo tapa bien para que nadie se entere. Vende todo lo que tiene y se compra el campo. ¿Pero por qué? Porque este tipo sabía que había un tesoro que valía mucho más de lo que había vendido, ¿no? Entonces, cuando yo descubro esa riqueza espiritual, todo lo demás vale menos. Y entonces, en ese sentido, es que quizás descubro que hay cosas que a mí ya no me están conviniendo y que no valen tanto como aquello que estoy descubriendo o que acabo de descubrir. ¿Sí? Entonces es en ese sentido que nosotros tenemos que valorarlo. Pero ¿cómo lo voy a valorar si no lo probé? Es imposible que le digamos a uno, no, larga esto, no. Tenemos que saber ser buenos vendedores de la fe. No le pidamos a alguien que no conoce y diga, bueno, sí, vos tenés que largar todo esto. Hagamos lo que se encuentre con Dios y después verá. ¿Sí? A veces es muy difícil, sí, es verdad, es re difícil hacer que alguien se encuentre con Dios, sí.
creo que sí. A veces es difícil porque no quieren. Particularmente nosotros nos encontramos en este lugar, venimos acá y vivimos experiencias muy grandes, pero nosotros todos los días tenemos que tratar de estar en compañía de Dios, ¿sí? Todos los días tenemos que hacer que se nos note la presencia de Dios en nuestra vida. No solamente para hacer un cartel de propaganda espiritual andante, sino para ser felices nosotros. Claro, no es, porque tampoco podemos reducir la fe a que tenemos que ser prácticamente un promotor de Jesús. No, vos vas a ser solamente con el hecho de existir un promotor de Jesús. No te tenés que poner la camiseta, tenés que salir vestido de Biblia con patas, no tenés que salir disfrazado de Biblia, no, cancelemos el disfraz de Biblia, Jorge. Claro, no es que me paro en la calle así, no, créanme que en lo cotidiano, y ahí se va a notar, va a haber algo distinto. Entonces ahí alguien va a decir, che, quizás cuando tenga que preguntarle algo serio a alguien, ya no se lo pregunte a todos, te lo pregunte a vos. Cuando tenga que buscar algo de esperanza en algo, te busque a vos. ¿Sí? Y ahí, ¿qué le damos? Lo único que tenemos. Mirá, Pedro, en ese momento me encanta la frase de él, cuando le dice al paralítico, mira, dice, no tengo un mango, hablando así en términos más propios del momento. Pero lo que tengo te doy, le dice. Y en el nombre de Jesús, parate. Y el tipo se paró, salió a caminar, y era un paralítico, que era famoso por ser paralítico. Nosotros quizás hasta hoy somos famosos por tener nuestras parálisis interiores. Porque acá no veo ninguno que esté en silla de ruedas, por eso digo así. Quizás del otro lado vos estás postrado, pero aparte de estar postrado, hay parálisis que son interiores, porque muchas de nuestras parálisis exteriores parten, de las interiores, ¿sí? Muchas veces. Hay veces que venimos con alguna malformación, sí, pero hay veces que no podemos levantarnos, no podemos desarrollarnos. ¿Alguna vez vieron un ciego nuevo? ¿Vieron que hay un dicho que decía un compañero de trabajo una vez, estoy a los manotazos como ciego nuevo, ¿sí? Es un chiste medio malo, porque es medio de humor negro, pero acá la Biblia dice, ¿por qué lo digo esto? Porque me hizo acordar, dice, denme un segundo por acá, dice algo lindo que tiene que ver con eso. San Pedro nos dice, quien no posee está ciego y va a tientas. ¿Nunca te golpeaste con un mueble cuando se te corta la luz? ¿O tiraste la botella de agua porque estás manoteando y no ves nada? Vos estás totalmente con tu vida normal y de repente, ¡plac!, se te apaga la luz y ahí ya tiraste algo, los chicos empiezan a gritar porque se asustan, vos salís desesperado para agarrarlo y pateaste la mesa, te rompiste el dedo del pie, no llegaste a la mesa. Entonces es terrible. Entonces, bueno, un par de veces, 2 veces puntualmente, pude hablar con personas que habían sido ciegos de grandes. No que nacieron ciegos, ¿viste? Más jodido. Por un lado es lindo porque vos decís, puedo disfrutar los colores, las cosas, pero por otro lado es bastante terrible, ¿no? Haber perdido ese sentido. Sí, y entonces es aprender a vivir de nuevo, ¿no? Es aprender a vivir de nuevo. Porque vos los ves que tienen, yo particularmente a uno, me llamó mucho la atención cómo manejaba el teléfono. Vieron que los teléfonos vienen con adaptaciones dependiendo de las limitaciones que tengamos. Este era un ciego y lo apretaba, la pantalla estaba negra y el tipo apretaba tic, 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 y el teléfono le hablaba rápido y cambiaba las opciones. Yo le digo, la verdad no puedo creer cómo lo manejás. Me dice, y me mira y me dice, me mira. Igualmente, ¿nunca vieron que el ciego vos haces ruido y te hacen así, te persiguen? Es impresionante. Cuando vos ves a uno que está muy bien desarrollado eso, y me dice, no te queda otra. Me dijo, ¿aprendés o aprendés? Me dice, yo quedé ciego de grande, me dijo el tipo. Y yo me voy a creer. Entonces nosotros, quizás, ante esas situaciones, vamos sin la falta de luz que tenemos en nuestra vida cuando tenemos la fe, como a los manotazos, ¿sí? Como a los manotazos. Y a veces, a mí me encanta ese pedacito de la Biblia que Jesús dice, son ciegos que guían a otros ciegos. Porque a veces uno también, siendo un ciego, se cree que la tiene clara. Y digo, no, vení por acá, no te hagas problema, y se caen los dos juntos en un pozo, ¿no? Había una película que era genial, pero estoy hablando de una película muy vieja, que había, creo, no sé si era Eddie Murphy o no sé, pero había dos negros,
eran los dos ciegos y uno estaba como negado a ser ciego. Entonces se hacía el que veía. Y en la película estaban en un lugar de Estados Unidos, creo que era Nueva York, y le decía así, dice a un cieguito que se ve que se encuentra, vengan por acá que yo los llevo. Y van caminando y se meten había un camión que tenía una rampa, de esas que se elevan así. Y van caminando, se paran en la rampa, el camión la levanta y se meten los dos dentro del camión. Y se va el camión con los dos cieguitos. Era muy buena la escena. Porque a veces nosotros no queremos reconocerlo, ¿no? Entonces le decimos a otro, vení, seguime que yo te explico, pibe, vení. Y vos decís, no sabe nada. ¿No te pasó nunca que uno te quiso enseñar y vos decís, que me quiere enseñar no sabe nada? ¿Sí? Yo tenía un jefe, un encargado de obra, que se pensaba que sabía todo. Y vos, todo lo que vos te quería decir, vení que te enseño, te decía. Y yo me reía, güey, todo te enseñaba el tipo. Y a veces vos decís, no sabía nada. Y pasa, nos pasa a veces también, en general, y a veces nos pasa en la fe. En la fe suele pasar y mucho. Suele pasar y mucho. ¿Y qué pasa? Es muy peligroso. ¿Sí? Es muy peligroso, porque una vez esta monjita que yo digo siempre que era más mala que una araña, pero que la amo, me decía, el poder religioso es el peor de todos, porque atamos la trascendencia de la persona. ¿Sí? Entonces, uno como predicador, como evangelizador, como catequista, como ser humano que hable de Jesús, a veces puede realmente hacer un lío bárbaro, ¿sí? Uno puede hacer un lío bárbaro adentro de la gente. Y un caso muy gráfico que hace la Biblia es cuando habla de los fariseos, ¿sí? Y los fariseos eran un grupito de la época de Jesús que ellos manejaban todo en la fe. Ellos decían qué estaba bien y qué estaba mal, qué había que agregar, qué no había que agregar. Y a veces nos pasa a nosotros. Por eso se escucha hoy en día en la iglesia la expresión, sos un fariseo, a veces la escuchamos, ¿no? Pero tiende a ser esa situación en la que yo creo que todo lo que pienso está bien y que Dios me habla a mí y al otro no le va a hablar. Pero particularmente lo que a Jesús más le molestaba es que generaban reglas y situaciones que eran muy difíciles. Jesús dice en un momento, ustedes ponen cargas arriba de la gente que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Entonces, me acuerdo de unos curas que estaban en las villas de Concordia que decían, cuando a mí el mensaje de Jesús no me ayuda a vivir, hay un problema. Una cosa es que yo no acepte el mensaje de Jesús y que para mí sea algo que me molesta, pero otra cosa es que el mensaje claro e inspirado por el Espíritu Santo, yo no lo quiero aceptar, sí, ahí sí, digo, no, esto a mí no me conviene, no puedo, muy duro, muy difícil. Pero otra cosa es que a mí me digan cosas que no me dejan avanzar, que al contrario me enriedo, me complica, y que la verdad que creer en Jesús es más difícil que aprender la teoría de la relatividad, ¿viste? No sabes cómo arrancarlo. Ahí estoy en un problema. Y no estoy creyendo en Dios, estoy creyendo en algo que me están envolviendo. Por eso nosotros necesitamos que haya Espíritu Santo. No queda otra en la fe católica, en la fe cristiana en general, porque el evangelista también depende completamente del Espíritu Santo. Todos los que decimos que creemos en Jesús, dependemos del mismo Espíritu de Jesús. Porque es un camino espiritual. Y acá el que hace todo, el que trabaja como un loco de que Jesús dijo la frase, conviene que yo me vaya y Él venga, el Espíritu Santo. Pobre Espíritu Santo está desde ese momento hasta ahora trabajando. Hay veces que lo invitamos, hay veces que no, pero es el mismo Espíritu Santo. No nos tocó uno de segunda mano, nos tocó el mismo. Entonces, si yo lo llamo, Él viene. Y si le pido, Él va a hacer. No yo. Él va a hacer. Por eso es que San Pablo, San Pedro y todos los que hacían milagros decían, en el nombre de Jesús, levantate. En el nombre de Jesús, fuera Satanás. En el nombre de Jesús, lo que corresponda. Y el Espíritu Santo actúa. ¿Qué les parece? Y no dije actuaba, dije actúa. ¿Sí? Porque creemos. Me encanta esa parte que dice la Biblia. Dice, Dios no es un espíritu de muertos, sino de vivientes. Dice, todos en efecto viven para Él.
Todos vivimos para Él. Pero la invitación es grande. Algunos quieren y otros no. Algunos dicen que sí, ustedes están acá. Algunos de ustedes están acá desde hace bastante. Eso es realmente, les soy sincero, un milagro. Pero esto recién empieza. Porque el desafío que Dios va a hacer a la vida de cada uno de ustedes va a ser mucho más trascendente que lo que están viviendo hoy. Créanlo, créanlo. Y después, bueno, agárrense. Ahí también, agárrense. Porque cuando les empiece a invitar, cuando les empiece a pedir, che, me dijiste que quería hacer cosas, te van a decir. Y después decir, no, bueno, era una joda. Fabricio dijo, y yo pensé que sí, había que decir que sí, dije que sí. Claro, no, pero déjenlo. Claro, esto es así. Si ustedes le invitan, Dios los va a contratar enseguida. No se olviden nunca de ese pedacito de la Biblia en que Él habla de esos trabajadores que a uno los contrató a la mañana, a uno los contrató al mediodía, a otro a la tarde, a otro a la pasada de la tarde y a otros antes del cierre los contrató igual y a todos les pagó lo mismo. Porque la promesa que tenemos nosotros de pago es vida en abundancia y vida eterna. A todos nos va a pagar lo mismo. No importa si trabajaste para Él el último instante de tu vida, no importa si te dedicaste toda tu vida a trabajar para Él, no importa si fuiste monja, cura o prostituta y después te convertiste. Porque Jesús le dijo a los fariseos en un momento, dice, ojo, no sea que las prostitutas se le adelanten y lleguen antes que ustedes al cielo. Ojo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces decimos que vamos a hacer algo para Dios y no lo hacemos. Y Él dio el ejemplo muy bueno de esa persona que tenía 2 hijos, les pidió, che, haceme este favor. Hubo uno que le dijo, sí, papá, no tengo problema, ya te lo hago. Salió, se encontró con un amigo, se fue de joda, se olvidó. Y otro rezongó, le dijo, no, siempre lo mismo, me está pidiendo siempre todo a mí. Le dijo, no te hago nada, pero después fue y lo hizo. ¿Quién terminó haciéndolo? ¿El que rezongó y que dijo que no lo iba a hacer y lo hizo? ¿O el que dijo que sí y no hizo nada? Es fácil, ¿no? El que lo hizo. Más allá de que rezongó, más allá de que dijo no lo hago. ¿Por qué? Porque Jesús termina nuestra historia acá, muy lindo, vamos a terminar con esto, ese pedacito de la Biblia que Él dice, mirá, tuve hambre y me diste de comer, estaba de paso y me alojaste, desnudo y me vestiste, preso o enfermo y me fuiste a visitar. Ahí. Pero ¿cuándo lo hice? No, cada vez que lo hiciste con un pequeño, lo hiciste conmigo. Ah, bueno. Y Jesús te dice, vení, quédate conmigo, vamos a disfrutar de la vida eterna. Si yo lo único que hago es pensar en mí, por lo menos desde la fe cristiana, estamos fritos. Pero cuando experimentamos lo que Dios quiere para nosotros, vamos a ser particularmente felices. Y ahí sí vamos a experimentar lo que decíamos, lo que cantamos hace un rato, de salir y no vivir pensando solo en nosotros. Y dar fruto, que nuestra vida no sea algo seco. ¿Vieron como un árbol seco? ¿Y un árbol que da fruto? ¿Qué se hace con el seco? Se lo corta y se hace leña o un asadito después, ¿sí? Pero se lo tira al fuego. Ojalá que no nos usen en el infierno para alimentar la caldera, ¿eh? Ojalá que no seamos una leña en el infierno. Ojalá que estemos arriba dando luz. O acá, primero demos luz acá y después seguimos arriba, ¿sí? Que Dios los bendiga mucho. Hoy hablamos, para aquellos que llegaron más tarde, de las herramientas que Dios nos puede dar, ¿sí? Esperemos, si se perdieron algo y quieren verlo, el jueves esta prédica se publica, por eso está grabando nuestro hermano. Así que bueno, que Dios los bendiga mucho, los dejo con Nancy, que anden bien.